Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes al Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita, cortita y al pie, en compañía de su servivar, Claudio Martínez, y mi queridísimo Andrés Cota Iriart, que está del otro lado del micrófono. Hace un ratito tuvimos una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta. Y venimos recargados y con varios temas para cotorrear. Así que, ¿cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Pues muy descansado, Claudio, porque después de esta semana, ¿no?, de asueto, o no sé cuánto nos dimos, tuve chance de poner a remojar el cerebro, ¿no?, para ahora poderlo masajear de una manera más estrepitosa. Fíjate que yo he estado moviendo el libro del que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Fieras familiares. Uh-huh. Y junto con ese libro, pues introduciendo el término liternatura aquí a México, ¿no? De la literatura sobre naturaleza. Sí. Que fíjate que ha sido muy curioso porque luego es como que hay unos huecos ahí en que hay que inventar un término, porque bueno, hay un conjunto de obras que exploran de alguna u otra manera, son afines entre sí. Y pues de pronto necesitan ser denominadas. Y hace poco, el buen Emiliano Monge, ¿no? Uh-huh. Le mandamos un saludo. Creo que me encantaría pensar que es un fiel escucha de este programa. Ojalá. No creo, yo creo que él está mucho más con el radar puesto más a la literatura, pero Emiliano Monge tiene su columna en El País, ¿no? Escribe periódicamente en El País. Y cada tanto, creo que 2 veces al mes, hace una especie de newsletter sobre la literatura latinoamericana. Fíjate tú, ¿no? Órale. ¿Y cuál no va siendo mi sorpresa, Claudio? Que hace unas semanas, en ese newsletter incluía mi libro, Fieras Familiares, wow. El buen Emiliano Monge. Y digamos que Emiliano Monge, bueno, a lo mejor lo conocen allá afuera, es un autorazo, la verdad. Y no es un hueso fácil de roer, ¿no? Es una persona que realmente es crítica. Y en esta nota, pues, conjunta el libro de Fieras Familiares, ¿no? Mi libro. Y otro libro que está muy bueno, que se llama Un verdor terrible, de Benjamín Labatut, que es un chileno, y que es un libro que explora más bien las matemáticas y la física cuántica. Y está buenísimo el libro de Labatut. O sea, a mí me honra mucho no solo que Emiliano Monge hable de Fieras Familiares, sino que hable como analogía o contraposición al del chileno Labatut. Uh-huh. Entonces podemos ver que ahí están las dos antípodas de Latinoamérica, ¿no? México, Chile. Y Emiliano Monge, ahí él pone el término de cienciatura, ¿no? Okay. Como para hablar de la literatura de cienciatura. No sé si pegue más, a mí me parece más cachiliternatura. Está muy que bonito. Literatura proviene, pues, del otro lado del océano, ¿no? Viene de un escritor, de Gaby Martínez, de Cataluña. Pero bueno, hablan ambos términos de que hay una necesidad ya de ponerle ese término, porque empieza a haber brotes, germinación de obras de este tipo en las letras latinoamericanas, que está buenísimo, la verdad. Ajá. Bueno, y no solo latinoamericanas, también en España, ¿no? O sea, en habla castellana, digamos, que había sido un rezago, quién sabe por qué. Ya no sé si yo he platicado eso contigo o no, porque ya ni sé con quién he platicado de qué en las últimas semanas, pero como que yo no caché durante mi vida hasta ahora que había una especie de rezago, ¿no? Una brecha en la literatura sobre naturaleza en español, porque yo siempre he leído mucho en inglés, ¿no? Yo aprendí a leer en inglés, de hecho, uh-huh. yo crecí del otro lado de la frontera durante muchos años y allá aprendí a leer y a escribir. Y entonces siempre he consumido libros en español o en inglés, variopintos, así, alternados. Y claro, la tradición anglosajona de la literatura, pues, es muy amplia. Hasta ahora que Gaby Martínez, ¿no? Este buen escritor, colega que acuñó el término de literatura, me hizo ver que casi no hay, ¿no? En español, okay. ni en España, ni acá, y hay poquito. Pero yo no creo que es que haya falta de libros, pero creo que siempre se quedan a nivel muy local, ¿no? Estoy seguro que hay, como sé que en la poesía sobre naturaleza hay mucha obra, ¿no? Poesía sobre animales, uh-huh. Aquí en México al menos,
pero sobre todo en las editoriales independientes, ¿no? Se quedan luego como esfuerzos locales, no menos loables por ello, pero entonces, y ya con esto vamos a abrir el término del el episodio dedicado a la literatura, nos estamos abocando a crear un festival, Claudio. Y esta es la premisa en medios mexicanos sobre este festival. Allá afuera, todos sepan, todas, que vamos a tener un festival de literatura mexicano que estoy generando junto con Jorge Comensal, ¿no? Otro escritor, y Paula Arroyo. Y tiene este nombre el festival. Se va a llamar Criaturas de la Vereda Tropical. ¿Por qué, querido Claudio? Porque un festival mexicano debe ser distinto al de otros lados. Le vamos a quitar la solemnidad que muchas veces acompaña, como de costumbre. Y además va a ser probablemente en Mérida. Entonces, pues tiene esta cosa, ¿no? De el sureste, o bueno, de la llave a la península, ¿no? En tierras mayas. Y bueno, esperamos, va a empezar en el 2023, un poco con la idea de que, bueno, obviamente colocarlo y que sea cíclico y que ahí empiece a haber, pues, un pequeño escenario para darle más fuerza a esas nuevas voces, ¿no? Lo que más nos interesa, Jorge y a mí, es que se haga un poco de cantera y que empiece a haber más producción, obviamente. Mientras más diversidad, mejor, ¿no? Está increíble. Oye, entonces, mira, sí, claro, bueno, escríbete un libro de literatura. No, te invitaré en torno de masaje cerebral desde la ocasión, ¿no? Que creo que vamos a empezar a abrir esa Tenemos que abrir vertiente. Eso ya, urgentemente. Y entonces, para que, miren, no les digan, no les cuenten, ¿qué es la literatura? Les voy a leer la definición que acuñó Gaby Martínez, este escritor español, fue quien acuñó el término literatura, ¿no? Y propone, ¿no? Gaby Martínez ha propuesto esta palabra para hablar de la escritura que dialoga artística e íntimamente con la naturaleza en todas sus dimensiones. Desde los microbios que habitan nuestro cuerpo hasta las ballenas que surcan los mares, desde las profundidades geológicas hasta los ecosistemas que la actividad humana ha amenazado. Entonces ahí les puede quedar claro que esto engloba todo, ¿no? O sea, no es un término que digamos, sesgue las posibilidades creativas, al revés. O sea, puede haber poesía, puede haber prosa, puede haber narrativa, puede haber no ficción, puede haber ficción incluso de literatura. O sea, es todos los géneros literarios y transdisciplinarios también, ¿no? Puede haber para niños, puede haber para adultos, puede haber libros electrónicos, libros como de realidad aumentada, lo que quieran. Simplemente es un abordaje creativo que parte desde la naturaleza, ¿no? O que habla de la naturaleza y que, claro, también agrega, ¿no? Gaby Martínez, escribir y leer sobre algo implica valorarlo y convertirlo en parte de nuestra vida interior. Por eso, la literatura es una forma de ampliar nuestros horizontes y luchar contra el ecocidio. ¿No? Es creo que muy importante. O sea, hoy en día creo que nos queda claro, espero que quienes estén escuchando esto no les caiga novedad, pero bueno, es muy importante sensibilizar, ¿no? O sea, partir desde el abordaje abierto al sentimiento, a sensibilizarnos sobre la naturaleza, porque de otra manera no le damos el lugar que merece, y si no le damos el lugar que merece, no la vamos a querer conservar, ¿no? Y es que estoy hablando como sociedad. Hay yo, como para hacer un pequeño apunte, creo que se puede abordar desde muchos ámbitos un pensamiento similar, y es en la medida en la que conoces las cosas y las sientes, haces conciencia, ¿no? O sea, como es difícil adquirir conciencia si no sabes de qué se está hablando, si no tienes una preocupación más profunda, si no tienes justamente esa sensibilidad, y solo se desarrolla escuchando, investigando, empatizando, dialogando con el otro, la otra, y justamente pues la literatura abre esa puerta también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, queda clarísimo que la literatura es muy potente para hacer un cambio personal, ¿no? O sea, a nivel del lector. Pero esos lectores potencian a veces cambios sociales, ¿no? O sea, tiene una incidencia a veces. Piensen ustedes en muchos ejemplos, pero para quedarnos como de literatura, piensen en El origen de las especies, ¿no? Del buen Charles Darwin. Y díganme si ese libro no cambió a la humanidad. O sea, cambió a la humanidad para el resto, por suerte, ¿no? Yo creo que para bien. Entonces, bueno, ejemplos como ese habrá algunos, pocos de ese talante, ¿no? De ese nivel, pero digamos que cambios
a lo mejor menos globales o menos drásticos, a cada rato suceden, ¿no? Y muchas veces gracias a libros, ¿eh? Los libros sí cambian el mundo. Netflix no cambia el mundo, o lo cambia a lo mejor para algo no tan positivo, pero los libros sí. Entonces, bueno, de ahí, por eso, dedicamos este episodio a la literatura. Y ahora que volvamos, vamos a entrar a algunos de mis libros favoritos de literatura. Venga, vamos a nuestro primer corte del masaje cerebral. Regresamos, están escuchando Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Bueno, les damos la bienvenida a este segundo bloque del masaje cerebral, hablando de literatura. Y ahora sí entramos más de lleno al tema para hablar de algunos ejemplos, yo diría, extraordinarios, ¿no? Autores y autoras de la literatura que son pues realmente pilares de la cultura humana hoy en día. Y creo que deberíamos abrir, ¿no? Haciendo justicia a tres mujeres titánicas que son las piedras fundacionales de la primatología moderna, ¿no? Y que no solo cambiaron nuestra concepción sobre la complejidad de los grupos sociales de estos grandes primates, sino que propiciaron una revolución en el conocimiento sobre la evolución de nuestra propia especie, ¿no? Sobre la evolución del Homo sapiens, y en ese sentido nos pusieron un poco en nuestro lugar y nos hicieron ver que pues somos animales, ¿no? O sea, a veces se nos olvida, pero los humanos pues, somos un grupo de simios más, ¿no? Changos con capacidades sobresalientes, sin lugar a dudas, tecnológicos, ¿no? Pero bueno, changos al fin y al cabo. Entonces me refiero obviamente a Jane Goodall, Dian Fossey y Birute Galdikas, que cada una de las cuales, ¿no? Trabajó con un grupo distinto de primates. Jane Goodall con los chimpancés, a lo mejor es la más famosa, ¿no? A nivel cultural, bueno, ya es como parte del referente cultural mundial. Dian Fossey con los gorilas y Birute Galdikas con los orangutanes. Estas tres, ¿no? Las tres, que ellas mismas se hacían llamar, fíjate, se hacían llamar los ángeles de Leakey. También las llamaban las trimates, ¿no? Las trimates, porque las tres fueron alumnas de Louis Leakey. Louis Leakey era un arqueólogo, antropólogo y paleoantropólogo británico, también escritor, nacido en Kenia, ¿no? De estos, bueno, pues ya sabes, colonialista, nacido en Kenia, británico, que luego cayó un tanto en desgracia, pero sí dejó un legado importantísimo, creo yo, porque fue de las personas, junto con su esposa Mary, que más abonaron a las evidencias del origen del humano en África, ¿no? En ese momento había todavía mucha controversia de dónde era el origen de los humanos, del Homo sapiens. Y bueno, Mary y Louis Leakey trabajaron pues, en África mucho con el registro fósil y básicamente dejaron un montón de evidencias de que hoy en día no hay lugar a dudas, pues, ¿no? El origen del humano fue en África y ahí estuvimos muchos miles de años antes de migrar hacia afuera. Pero bueno, entonces ese es un buen legado de Leakey. Y el otro gran legado es haber dejado estas tres mujeres primatólogas. Era otra época, se nos olvida, pero en los 60s, el mundo en los 60s, la vida social en los 60s era otra cosa. Y fíjate que estas tres eran jóvenes, estudiantes, que decidieron dejarlo todo atrás para irse a vivir a lugares lejísimos de su zona de confort, digamos. Tú imagínate en los 60s irte a vivir al Parque Gombe en Tanzania, ¿no? Como hizo Jane Goodall. Jane Goodall fue la primera de estas tres, ¿no? De esta camada de primatólogas. Y ella, fíjate que Jane Goodall ni siquiera tenía un entrenamiento académico, era la secretaria de Louis Leakey. Okay. Ella entró como secretaria, quería trabajar con animales, pero no tenía una preparación académica. Y entonces consiguió esta chamba como secretaria de Louis Leakey. Y pues Jane Goodall es una mujer muy inteligente, sigue viva, ¿no? Es de las más grandes contribuidoras a la cosa ambiental todavía a la fecha. Y entonces Leakey dijo, no, pues hay que ponerla a trabajar en campo, ¿no? Si ella quiere. Y entonces pues se hicieron las diligencias y total que llegó Jane Goodall a Tanzania hacia 1960. Fíjate que acompañada de su mamá, porque los cánones de la época pedían que una mujer joven, ¿no? Jane Goodall además... ¿Para este momento qué edad tenía? Era muy jovencita y además es rubia, ¿no? Así como flaquita, es inglesa, como, no sé. Y entonces decidieron mandar a la mamá, y la mamá es una joya. Imagínate a la señora que se va con la hija a montar este lugar en Tanzania.
Y bueno, quiero Es decirte como, que es como empezó el ahí... lucerito de las señoras que se dedican No a sé. la ciencia. Sí, sí, muy entrona. Y entonces empezaron a montar digamos, el lugar de estudio. Y tiempo después este estudio se expandiría a 70 años. Es uno de los estudios más largos de organismos silvestres, digamos, ininterrumpidos. Porque bueno, digo, a lo mejor les suena, pero es toda esta historia de que Jane Goodall logró que la aceptaran los chimpancés, ¿no? O sea, logró entrar a la vida de estas manadas de chimpancés con las que coexistía. No fue fácil, de hecho al principio tuvo, pues, te imaginarás, muchas frustraciones. A lo mejor han visto, por allá afuera les suene, porque hay un documental reciente que se llama Jane, que pueden encontrar por ahí en plataformas, de muchas películas, ¿no? Porque filmaban cosas en Super 8 y en 16, y hace poco se encontraron muchas de estas latas que no habían sido reveladas. Ah, órale. O sea, hay un montón de stock de esa época, ¿no? Bueno, entonces ahí pueden darse una idea de las penurias que pasó Jane Goodall para montar pues su campamento y lograr introducirse a la vida de los chimpancés. La cosa es que al lograrlo, al hacerlo, cambió completamente lo que se tenía hasta el momento de estudio de animales en vida silvestre, ¿no? Wow. Fue muy criticada, te imaginarás, siempre que rompes un paradigma, pues te critican. Claro. ¿No? Y entonces fue muy criticada porque, por ejemplo, les ponían nombres de pila, o sea, hacía un vínculo afectivo con ellos para, pues, si vas a estar viviendo con ellos todos los días de tu vida y estudiándolos, la verdad es que yo creo que el vínculo afectivo no estorba. Obviamente hay esta crítica de las ciencias duras, de que debe ser objetivo, pero el caso es que funcionó. Y, por ejemplo, empezó a documentar que los chimpancés utilizaban herramientas. Hasta ese momento, en ese momento el zeitgeist humano era que los únicos que usábamos herramientas éramos nosotros, ¿no? Entonces, imagínate la importancia, relevancia que tuvo empezar a documentar que, bueno, los chimpancés, que son nuestros parientes, digamos, más cercanos, vivos, también lo hacen. Y lo hacen de manera, o sea, los primeros documentos eran, pues, ya no sé si has visto que a veces usan pajas o pastos secos para cazar hormigas, ¿no? Entonces lo llenan de algo, de alguna sustancia, de alguna planta o con baba y meten ese palito al hormiguero o al termitero y sacan termitas. Pero más adelante, Jane Goodall documentó que a veces cazaban los chimpancés y entonces ni siquiera se sabía en ese entonces que los chimpancés también comían carne, ¿no? Que no solo eran... Y cazaban usando lanzas. Ella documentó eso, o sea, unas tropas de chimpancés que usaban palos como lanzas y cazaban animalillos y se los comían. Entonces como que propulsó todo un cambio de concepción sobre los chimpancés, ¿no? Imagínate que su legado ha dado para 15 libros, es autora de 15 libros y 11 para niños y niñas, ¿no? O sea, ya ahí súmale, pero son 26 libros de su autoría. Conté 23 películas y documentales que están en sonoro directamente con ella como protagonista. Y tiene tantos premios, Claudio, que si vas a la página de Wikipedia de Jane Goodall, tienes que scrollear hacia abajo mientras ves los premios. O sea, son tantos que tienes que scrollear la pantalla un rato, ¿no? Sí, es es como, imagínate que tiene obviamente su propia portada de National Geographic, o varias portadas de National Geographic se han dedicado a Jane Goodall. Tiene un instituto, ¿no? Fundó un instituto ahora y no solo, sino que hay un set de Lego y una Barbie en honor de Jane Goodall. Entonces, si eso es... Y ha salido en Los Simpsons un par de veces. Entonces, imagínate el nivel de estrella que es. O sea, yo creo que es la bióloga superestrella, ¿no? Y bueno, sus libros, aquí para quedarnos en la literatura, sus libros son muy buenos. O sea, además digamos, de una primatóloga remarcable, es una muy buena narradora. Yo si les dejara una recomendación de esos 26 libros que ha publicado, 36 libros que ha publicado, porque además tiene algunos, tiene algunas antologías. El que yo les dejaría se llama A través de una ventana, 30 años de observar a los chimpancés del parque de Gombe. 30 años, resumidos ahí, imagínate. Wow. En fin, pues eso. Ahora que volvamos, o ahorita mismo les voy poniendo que, pues, obviamente vamos a hablar tanto de Dian Fossey y de Birute Galdikas, que son las compañeras, ¿no? Las otras dos trimates, compañeras de Jane Goodall. Entonces, pues vamos a nuestro corte, ¿te parece? Sí. Vamos perfecto. A nuestro corte del masaje cerebral
regresamos. No se despeguen, están ustedes escuchando este episodio sobre literatura aquí en Reactor 105, el masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este masaje cerebral que va sobre literatura, donde el buen Andrés Cota nos está poniendo en los oídos la dulzura de escuchar, de leer, de asomarnos a ver a diferentes autoras, por lo pronto, de literatura. Empezó con Jane Goodall, ¿sí? Sí, y ya me estaba quedando en Jane Goodall. Pero es que, claro, cualquiera de estos personajes, ¿no? Pues daría para un programa. Ajá. Pero bueno, vamos a meterle el acelerador. Estábamos que las otras amigas, digamos, porque sí eran amigas, colegas amigas de Jane Goodall, Diane Fossey se fue la segunda que digamos que entró al programa, y 3 años después de Jane Goodall, ella en 1963, pues hizo algo similar, pero en vez de irse con los chimpancés del parque de Gombe, como donde estaba Jane, se fue a Ruanda, a las montañas, al parque Virunga, que el parque Virunga está entre Ruanda, son las montañas que están entre Ruanda y la República Democrática del Congo, y ahí es donde viven los gorilas, ¿no? Los gorilas de montaña, que pues dentro de los grandes primates siempre han sido de los más incomprendidos, ¿no? En ese momento se tenía esta idea de que eran muy violentos, ¿no? De que los gorilas eran unas criaturas realmente muy agresivas, imposible acercarse a ellos. Uh-huh. Y Diane Fossey vino a cambiar eso, ¿no? Wow. Porque así como Jane Goodall logró ser aceptada en la tropa, en la manada de chimpancés, uh-huh. ¿no? Y con el tiempo, te digo, ha pasado más de 70 años estudiándolos, pues Diane Fossey hizo lo mismo con los gorilas, imagínate. Cámara. Diane Fossey, de estas tres, ¿no? De estas tres primatólogas, era como la más reservada, ¿no? Diane Fossey sí era de Estados Unidos, creo, pero era más alta y como más, no sé, como que siempre que ves stock de ella es una persona como más, no sé, Jane Goodall es muy carismática, ¿no? Y habla, y como que Diane Fossey era más reservadona. También creo que su experiencia fue mucho más dura, porque ya saben que África, a veces decimos África como si fuera un lugar, y pues son 30 y muchos países, cada uno distinto al de junto, ¿no? Y entonces, pues esta zona de Ruanda y de la República Democrática del Congo siempre ha sido conflictiva, en esa época más aún. Y entonces a ella le tocó experimentar mucha violencia, obviamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, hubo un momento en que intentó, ya que había hecho como contacto con los gorilas de ahí, se intentó ir a otro lado, ¿no? A otra parte del parque, y tuvo que desistir porque pues el movimiento ahí y había mucha insurrección y okay. ¿no? Era completamente turbulento. Pero bueno, el caso es que estuvo, pues, fíjate, durante 20 años, pues cambiando completamente lo que se sabía de los gorilas, y en 1983 publicó este libro que es famosísimo, que seguro les va a sonar como un referente, ¿no? Aunque a lo mejor no sabían dónde venía, que es Gorilas en la Niebla, ¿no? Gorilas en la Niebla se llama, y es un librazo, la verdad, y llegó luego a hacerse película, ¿no? A lo mejor eso le suena a quienes tengan ya una edad avanzada, digamos, escuchando ahorita el programa. Se hizo una película, una adaptación de Gorilas en la Niebla, en que Sigourney Weaver actúa de Diane Fossey, y pues obviamente también Diane Fossey tuvo sus portadas de National Geographic y todo, pero es una historia muy trágica, porque así como Jane Goodall sigue viva y muy proactiva y muy activa, ¿no? Pues fíjate que a Diane Fossey la mataron, ¿no? A Diane Fossey esta entrega por estudiar a los grandes primates le costó la vida, y apareció en 1985 muerta a machetazos, la mataron a machetazos, imagínate. Parece que los cazadores furtivos, ¿no? Obviamente, porque a los gorilas, también a los chimpancés, pero bueno, a los gorilas los cazan todavía a la fecha. Uh-huh. Cazan a la manada, matan al macho alfa y se roban a los bebés, ¿no? Y hay un tráfico ilegal de especies de bebés de gorila, y hay como estas cosas muy terroríficas se venden las partes de gorila como pues para adorno, ¿no? O sea, ceniceros de mano de gorila. Ajá. Cosas terribles que hacemos, ¿no? Los humanos. Qué horror. Para algunos humanos. Sí, para que acaben ahí en la casa de cualquier narco, ¿no? Imagínate.
En fin, entonces, bueno, eso es triste porque, pues, claro, dejé un legado más pequeño, dejé unos cuantos libros de Dian Fossey, pero bueno, cambió completamente la historia de los gorilas y gracias a ella se conservan los gorilas en gran medida y hoy en día hay incluso para quienes estén escuchando que tengan muchos recursos, yo nunca he podido ir, me encantaría, si algún día hacemos un crowdfunding para que el masaje cerebral se haga desde allá, se puede ir a Ruanda a visitar a estos gorilas, ¿no? Todavía como es una de las maneras que se tiene para crear divisas para mantenerlos, ¿no? Pero ahora hoy en día, imagínate que estas tropas de gorilas siempre va un guarda que los está cuidando. Tiene que haber alguien armado cuidando estos gorilas para, pues, ¿no? Hacer intimidar a los cazadores furtivos. Es muy triste. Y la otra historia, la tercera, digamos, trimate, ya para darle vuelo, que es Birute Galdikas, nombre difícil de pronunciar, sí. Birute Galdikas. Ella es canadiense, pero sus papás son lituanos. Ella se fue a estudiar los orangutanes. Se fue a Indonesia y ya en este programa seguramente quienes escuchan continuamente pues ya ubicarán Indonesia porque es uno de mis lugares que a mí me obsesiona más y un día dedicaremos creo que un programa entero al orangután porque vale la pena. Pero bueno, el caso es que Galdikas se fue en 1971 a Borneo y hay una anécdota curiosa que cuenta ella misma que Leakey, ¿no? Luis Leakey, su mentor, le dijo, bueno, si te vas a ir a Borneo, o sea, imagínate que cómo era en los 70s Indonesia, ¿no? O sea, se veía África pues como una frontera lejana, pero todavía dentro de todo posible. Pero Indonesia, Borneo era pues ya sí, o sea, el lugar más recóndito para el occidente, digamos. Y entonces Leakey le dijo que, bueno, si se quería ir a Borneo a estudiar orangutanes, pues se tenía que sacar el apéndice, ¿no? Se tenía que hacer una apendicitis preventoria, ¿no? De Prevenims, ya sabes. Porque si le daba apendicitis en Borneo, se iba a morir. O sea, no iba a tener una manera de llegar a un hospital y se iba a morir. Entonces, Birute Galdikas, fíjate qué tipo de mujeres estamos hablando, ¿no? Dijo, ok, me saco el apéndice y de una vez también me saco las amígdalas, porque, pues... Lo mismo. ¿no? O sea, lo mismo. Imagínate, ¿no? Wow. Y bueno, pues se fue ahí, te digo, en los principios de los 70 llegó. Y en esa época, Borneo pues era el lugar más biodiverso del mundo, ¿eh? O sea, es el lugar más biodiverso del planeta. Es esta isla, tercera isla más grande del mundo en Indonesia. Y uno de los lugares donde viven orangutanes, ¿no? Orangutanes solo hay en Borneo y en Sumatra. Y la especie de Borneo es la que crece más grande. Esta figura de orangután gigante con papada, ¿no? Así inflamada y que a lo mejor han visto por ahí. Bueno, ese es el orangután de Borneo, al que se fue a estudiar Birute Galdikas. Y fíjate qué difícil, porque una cosa es estudiar chimpancés o gorilas, que son de manada. Finalmente son primates bastante terrestres, aunque los chimpancés y los gorilas también suben árboles, pero los chimpancés un poco más, pero son primates que pasan mucho tiempo en tierra y que son manada. Entonces, si tú quieres estudiarlos haciendo esta vida de contacto profuso y que te acepten en su tropa, a lo mejor es un tantito más fácil que estudiar orangutanes, que son solitarios y que pasan a veces el 80% de su vida en el dosel forestal, subidos en árboles de 80 metros de altura, ¿no? Cada vez quedan menos de estos árboles y los orangutanes están en peligro de extinción y declinando porque, como hemos platicado ya alguna vez, Borneo y Indonesia en general está siendo suplantado por plantación de palma para hacer aceite de palma, ¿no? O sea, estamos cambiando los ecosistemas más biodiversos de la Tierra por lápiz labial, jabón, galletas, papitas, ¿no? Es terrible. es terrible, francamente. Galdikas, ¿no? Ella no solo ha sido autora, o sea, tiene varios libros, tiene como 4 o 5 libros por lo menos. Yo me quedo con uno de mis favoritos, que lo tengo aquí junto, de hecho, que Claudio lo va a ver, ustedes, ¿no? Pues se llama Reflejos del Edén. Reflejos del Edén, mis años con los orangutanes de Borneo. Y es una joya este libro, Claudio. Te voy a decir, es grande, ¿no? Tiene como casi 600 páginas con fotos y es precioso, ¿eh? Y además está traducido por Pepitas de Calabaza Editorial y lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Editorial, porque luego estos libros de los que estamos hablando a veces no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Pasan épocas, pero sí lo pueden conseguir. Y cambió una vez más completamente la concepción que había sobre los orangutanes. Ahora ya se ve a los orangutanes como un primate
tan o más sofisticado que los chimpancés, fíjate. Tienen un poder de vocalización brutal, tan así que reavivaron el debate sobre el origen del habla humana. ¡Wow! Y tienen muchas expresiones culturales, ¿no? Todas estas, las 3 primatólogas, uno de sus grandes legados fue demostrar que estos primates tienen cultura. Ajá. Y eso fue muy importante porque hasta entonces pensábamos que solo los humanos teníamos cultura. Entonces, cuando digo cosas culturales son comportamientos que las distintas poblaciones de orangutanes hacen de manera diferente, que se pasan de madre a hijo, ¿no? En este caso, las mamás son quienes cargan, bueno, no solo en este caso en general, cargan con los hijos a cuestas, y el bebé orangután es uno de los primates que más tiempo pasa con su mamá antes de volverse independiente. A veces 18 años, ¿a quién les recuerdan? ¿No? ¿A quiénes les recuerdan? ¡Nombres, nombres! Y entonces ves cosas increíbles. Un día vamos a dedicar un programa a orangutanes, se los prometo, porque me vuelan la cabeza. Pero cosas así, ¿no? Como que para tomar agua, pues depende qué grupo de orangutanes. Hay algunos que agarran musgo y lo sumergen en agua y entonces lo usan como esponja. Otros agarran plantas carnívoras, de estas que hay en Borneo, que es como una copa, ¿no? Que son como plantas carnívoras de jarrón, les llaman. Y beben, lo usan como vaso. ¡Wow! ¿No? Y otros usan hojas, ¿no? Y se hacen como una rampita. Y luego cuando duermen se hacen camas. Y muchos de estos orangutanes usan en sus camas, se hacen cobijas de hojas. Pero no solo es eso, usan hojas como la citronela. O sea, hojas que repelen a los moscos. Entonces se hacen cobijas que repelen a los moscos, ¿no? Se hacen almohadas. Tienen, por ejemplo, incluso medicina rudimentaria. O sea, Virute Galdicas, una vez más, es quien documentó esto, que cuando se lastiman, tienen muy claramente identificadas ciertas hierbas, ¿no? O sea, tienen cierta herbolaria y hacen ungüento de hierbas, imagínate, como el árnica, ¿no? Aquí, para que le suene cercano, o como el aloe vera. O sea, plantas que te dan un efecto analgésico, refrescante, desinflamante. No, es increíble porque, claro, siempre nos sentimos como el pináculo de la evolución de los humanos, pero en realidad no, somos un simio más, ¿no? Y bueno, ese legado, ¿no? de estas 3, sus libros son realmente increíbles, muy buenas escritoras. Y ahora que volvamos, vamos a hablar más en cortito de varios otros autores de literatura. Vamos a nuestro corte, estás escuchando el Masaje Cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Les damos la bienvenida aquí al ocaso del masaje cerebral dedicado a la literatura. O voy a decir el primer masaje cerebral dedicado a la literatura, porque me estoy percatando que se requerirán varios programas que iremos salteando, ¿no? A lo mejor hacemos uno cada tanto. Sí, me late, porque llevamos 3 libros y ya se nos va a acabar el programa. Exacto, estamos hablando de un género a través de 3 libros, pero justamente no está mal, porque creo que lo que se puede ir haciendo es temáticos, ¿no? Y entonces este es nuestro programa de literatura dedicado un poco a los primates, ¿no? A nuestros parientes vivos más cercanos. Y entonces, para seguir en ese candor y también para mencionar a un autor que, siguiendo los pasos de estas 3 primatólogas que hemos mencionado, empezó su carrera y se ha vuelto uno de los divulgadores de ciencia. Bueno, no solo divulgador, o sea, es neurólogo, pero también muy buen escritor y divulgador de ciencia, más reconocido. O sea, yo creo que es de los mejores autores que hay ahorita produciendo, que es Robert Sapolsky. Y Robert Sapolsky, fíjate que un poco después de ellas, decidió hacer algo similar, pero con los babuinos de África. Él se fue a estudiar a los babuinos a Kenia, y también, como estas 3 primatólogas, dejó su vida cómoda en la universidad, ¿no? Robert Sapolsky es de Nueva York, y se fue a meter a Kenia, donde pasó 2 décadas, ¿no? Es que no es poco tiempo, yendo y viniendo, ¿no? Pero es una entrega, Claudio. O sea, dime. Los que has mencionado, las 3, las Trimates y a Robert Sapolsky, si no me equivoco, todos se avientan más de 20 años, ¿no? O sea, como que están en el orden de, bueno, voy a cambiar mi vida por vivir con primates, lo que sigue. O sea, mi proyecto de vida es vivir 30 años con primates. Sí, claro, porque además, para hacer, una vez que ya lo estás estudiando, pues para que el estudio tenga una potencialidad, ¿no? Pues mientras más largo, mejor. Obviamente, y son primates que viven muchos años, entonces empiezas a hacer una relación afectiva con estos primates que te aceptaron, ¿no? Yo que llevo 15 años dando clases, ¿crees que puede hacer algo similar con los primates con los que estoy trabajando?
Puede ser la Jane Goodall del kinder, ¿no? Del kinder. El preescolar y la secundaria son dos tipos de primates distintos. Sí, sería interesantísimo. Bueno, Robert Sapolsky, fíjate que lo dirás a chiste, pero un poco eso hizo. O sea, claro, no necesariamente es que pasan todo el tiempo. O sea, Jane Goodall en algún momento ya empezó no solo a vivir en Gombe, sino cambiaba, iba por temporadas, ¿no? Pero sí pasó unas varias décadas, ¿no? Ahí asentada. Pero Robert Sapolsky empezó así, como estudiando a los babuinos. ¿Por qué? Porque son de los primates que tienen una estructura social más compleja y basada en el estrés, ¿no? Al ratito, en otro programa que dediquemos a ese tema, traeremos de vuelta a Robert Sapolsky, pero como que a él le pareció, como estos primates basan sus interacciones sociales en estrés y en cierto rango de jerárquico y violento, ¿no? Pues se parecen mucho a los humanos. Ajá. Entonces dijo, de ahí venimos, ¿no? Entonces hay que ir a estudiar babuinos para empezar a comprender los principios, ¿no? Del comportamiento humano. Y finalmente Robert Sapolsky, después de estudiar babuinos tantos años en África, pues a lo que se dedica sobre todo es al comportamiento humano. Acaba su nuevo libro, se llama Behave, ¿no? Se llama Compórtate. Es una biblia así de 800 páginas sobre el comportamiento humano y sobre la violencia en la cultura humana. Está interesantísimo, la verdad. Pero bueno, empezó, digamos que sus pininos fueron ahí en Kenia y dejó este libro que es francamente fantástico, que se llama Memorias de un primate, en las que Robert Sapolsky va combinando pues su experiencia en campo, ¿no? Y anotaciones sobre los babuinos y cómo va entrando a la tropa también, junto con pues sus experiencias en África, en esa África convulsa que él a cada rato agarraba se iba así de ride en camiones, ¿no? En trailers, y se iba a explorar distintas partes de África. Bueno, no sé cuántas veces estuvo encañonado así con pistolas, ¿no? O sea, son aventuras pues entre primates, ¿no? No solo con babuinos, también con humanos. Pero bueno, muy buenos los libros de Sapolsky, muy recomendable, gran autor de literatura. Y mira, para no necesariamente quedarnos solo en primates, pero alguien que también siguió un poco los pasos de Jane Goodall y de Virute Galdicas y de Dian Fossey, pero con otro animal, es un libro más o menos nuevo del año pasado que se llama El hombre corso. Es un libro francés, es de un francés que, perdonen mi pronunciación del francés, es pésima, pero Geoffrey Delorme, le voy a decir, no se pronuncia así, pero quédense con hombre corso, es más fácil, ¿no? Ahí no hay pierda. Y los corsos son unos venados, ¿no? Él es de una parte de Francia, donde todavía quedan algo de bosques, en Normandía, y estaba obsesionado con la naturaleza. Y bueno, no tuvo los medios para irse a estudiar primates lejos de casa, pero sí se fue y se internó al bosque para convivir con los corsos, con los venados. Y termina pasando, Claudio, 8 años en el bosque, viviendo, o sea, cuando yo hablaba pues de la inmersión de todos estos otros autores en la naturaleza, lo hacen siempre pues con cierta infraestructura, ¿no? Apoyados de una universidad, con un equipo de trabajo, ¿no? Jane Goodall llegó a tener cabañas y, digamos, con ciertas comodidades. Bueno, este hombre corso, no lleva ni siquiera una tienda de campaña, o sea, no lleva ni sleeping bag ni tienda de campaña, y aprende a vivir en el bosque como venado. O sea, es mucho más complicado aprender a vivir como venado que como chimpancé. Sí, pues, sí. Muta su dieta, ¿no? Muta su dieta a lo que comen los ungulados, imagínate los herbívoros estos, y empieza a dormir solo periodos de 2 horas de manera en intervalos a lo largo del día. En la noche no puedes dormir en el bosque, y menos en estos bosques europeos, porque son muy fríos, ¿no? Todavía los otros, todas las primatólogas y también Sapolsky, pues estaban en climas benévolos, ¿no? Si acaso te mueres de calor. Pero en Francia, imagínate el invierno. Imagínate pasar un invierno al aire libre en Francia con los venados, ¿no? O sea, él va aprendiendo y hace un refugio y se mete medio a cuevas y va aprendiendo qué le funciona y qué no. Y entonces es un libro muy bonito porque es casi que como una especie de medio manifiesto y medio manual instructivo de qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo sobrevivir? Si te quieres hacer un hombre de monte, ¿no? Y es bien interesante porque los venados, o sea, una cosa es como ser aceptado en una manada de primates que finalmente pues nos ven como alguien similar. Y otra cosa es un venado, ¿no? Ahí hay un salto cualitativo. Completamente. Finalmente se
volvió a civilizar un poco este autor Delorme, después de 8 años de vivir penurias ahí en el bosque, y pues escribió este libro que es realmente muy bonito. Además, él es fotógrafo, perdón, se me fue eso. Él es fotógrafo en naturaleza, o así empezó. Qué chido. Y entonces, de las pocas cosas que sí tiene en su vida Montés es una cámara y un encendedor, ¿no? O sea, lo que sí no se ponía a hacer era fuego así como con pedernales, ¿no? Porque se moriría, o sea, sí hace fuego y así pasa el invierno, imagínate, si no, entre la nieve. Pero bueno, ahí son unos cuantos libros de literatura que creo que vale mucho la pena asomarse. Hay muchos más autores que a mí me gustan mucho. Me gusta mucho Redmond O'Hanlon, del cual no hablamos, pero que también tiene un libro de Borneo. Él se fue a buscar al rinoceronte enano de Borneo y tiene un libro del Amazonas y un libro del Congo. También está pues el famoso Douglas Adams, que dejó este libro Last Chance to See o Mañana no estarán, ¿no? Y bueno, Gerard Durell, en fin. Les invito a que si les interesa el tema por lo pronto y en lo que llega otro masaje cerebral dedicado a la literatura, se echen una sumergida en mi plataforma digital llamada Bestiario. Es www.cotabestiario.com y ahí van a encontrar distintos materiales, textos, audios, a veces videos también de varios de estos autores que hemos mencionado, ¿no? Si quieren profundizar esa búsqueda, ahí está abierta el Bestiario. Y pues ya saben, @cotairiart, @claudífonos, por ahí podemos conversar en Twitter y también estamos en la Sociedad de Científicos Anónimos y el mail cientificosanónimos@gmail.com para solicitar más información. De cualquier modo, les vamos a dejar para aquellos que estén en Twitter, en el hashtag masaje cerebral, todos estos links, ¿no? Para que se vayan a dar una asomada. Si se quedaron con el gusanito de la literatura, de este primer episodio de literatura, ya veremos después hacia dónde nos lleva, porque aparentemente es todo un universo. Mi queridísimo Andrés Cota, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar escuchando este masaje cerebral. Nos escuchamos en el próximo. Esto fue Reactor 105, Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor